El día de hoy continuamos con el estudio de la confesión. El día de hoy llegamos al final de lo que ha sido la doctrina de la cristología. El día de hoy vamos a ver párrafos 8, 9 y 10. Esperamos terminar esto. Hermanos, ha sido un resumen muy breve, pero espero que estos paradigmas que se nos han dado, estas verdades que se nos han dado, controlen nuestras mentes a la hora de leer los evangelios sinópticos, el evangelio de Juan y las cartas del apóstol Pablo. Espero que haya sido útil para nuestro crecimiento espiritual. El párrafo 8, hermanos, trata con lo que es conocido como la aplicación de la redención. Desde el párrafo 6 se nos habla de la aplicación de la redención. Se enseña en el párrafo 6, que solo pudimos ver someramente la ocasión pasada. Vimos en el párrafo 6 que aunque Cristo pagó por nuestros pecados hasta el momento de su encarnación, su vida, su muerte y resurrección, aunque fue después de su encarnación que el pago por los pecados fue realizado, sin embargo, su virtud salvífica, la virtud salvífica de ese sacrificio ya era aplicado a los creyentes del antiguo pacto. Eso es sencillo, ¿verdad, hermanos? Nadie ha sido salvado por las obras. Todo aquel que ha recibido la salvación ha sido salvo por la fe, ha sido salvo por la gracia de Dios. Y hermanos, Timoteo, cuando enseña que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, no solo los dice para el nuevo pacto, sino que en toda la historia de la humanidad solo ha habido un mediador, en virtud de cual todos los que experimentan la gracia salvífica tienen esos beneficios, en virtud de Cristo. Y es lo que enseña el párrafo 6, que se reveló en el antiguo pacto. Y como dice de Abraham, que Abraham vio el día del Señor y se regocijó. Párrafo 7 continúa hablando de la distinción entre las dos naturalezas de Cristo y en una sola persona. Entonces el párrafo 8 continúa dando, hermanos, la doctrina o la parte de la doctrina de la aplicación de la redención. ¿Por qué es importante esta doctrina y cuál es su lugar dentro de la teología? Hermanos, ¿por qué es importante que hablemos de la doctrina o la aplicación de la redención? Porque, hermanos, si meditamos en todos los beneficios que la muerte de Cristo ha traído, ¿qué beneficios ha traído la muerte de Cristo? El perdón de los pecados, la justificación por la fe, la redención, la santificación, la regeneración, la glorificación. Pero hermanos, ¿de qué nos serviría hablar de todos esos elementos tan exquisitos, tan elevados, tan necesarios, si jamás podemos hablar de que esos se nos aplican? ¿Me explico? ¿De qué serviría que tuviésemos esta preciosa doctrina de la redención sin que supiéramos la manera en que Dios obra para que estos beneficios que Cristo ganó se nos apliquen, se nos den a nosotros? Entonces,
Esa es la importancia de la doctrina de la aplicación de la redención. Porque si Cristo, con todo lo que ha ganado, escuchen esto, hermanos, permanece fuera de nosotros, de nada nos sirve su obra. Además, es necesario hablar de la doctrina de la aplicación de la redención. ¿Por qué? Porque pertenece a la misma obra que Cristo ejecutó. Hermanos, explicamos la ocasión pasada que Cristo no murió para hacer posible la salvación. Cristo murió para hacerla eficaz, real. Entonces, si no hubiese doctrina de aplicación, tendríamos una obra de Cristo sin finalizar. Así que todo lo que vamos a ver el día de hoy es parte de la misma obra de Cristo. No puede ser separado. ¿Y cuál es el lugar de esta doctrina? Lógicamente debe seguir a la obra de Cristo. Primero tenemos que saber qué ha hecho Cristo por nosotros para después conocer cómo lo que ha hecho se aplica. Yo sé que pueden estar confundidos algunos, así que leamos el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y a obedecer, gobernados sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, para ganársela. Dentro de la teología, esto que he estado explicando, se ha conocido como redención consumada y redención aplicada. Miren cómo empieza el párrafo 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido eterna redención. ¿Qué es eso, hermanos? Eso es redención consumada. Cristo ya ha obtenido eterna redención por su pueblo. Hermanos, no hay nada más que añadirle a la obra de Cristo. Cristo pagó una sola vez y por todas en la cruz para nuestra redención. Cristo obedeció la ley por nosotros. Y esa obra está consumada y ya no le podemos añadir. Y añadirle a eso no es más que la herejía romana. Pero después dice, cierta y eficazmente les aplica y comunica la misma. ¿Qué es eso? Una es redención consumada y esto sería redención aplicada. Estos son los dos conceptos que debemos tener claros en nuestra mente, que hemos estado viendo desde el párrafo 4, 5, 6 y 7. Hemos estado viendo la obra de Cristo, porque en el párrafo 1 al 3 vimos la persona de Cristo. Párrafo 4 al 7, la obra de Cristo. Párrafo 8 al 10, la aplicación de la obra de Cristo. La aplicación, hermanos. Si la perfecta obra de Cristo no hubiese previsto el medio en que ésta se aplicaría para con su pueblo, no sería una obra perfecta. No sería una obra completa. Es por eso que estamos en contra de la doctrina que Cristo murió por todos cuando no murió por nadie. Murió por todo aquel que se quiera acercar a Cristo. No, Cristo murió particularmente por un pueblo y a ese pueblo por el cual murió proveerá el medio para que esa salvación se les aplique, hermanos.
¿Sí? ¿Los tengo conmigo aquí? Sencillo. Redención consumada. Todo lo que tiene que ver con los hechos históricos de Cristo. ¿Cuáles son los hechos históricos, hermanos, de Cristo? Tiene que ver su nacimiento, su obediencia a la ley, su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión. ¿Y qué tiene que ver con la obra aplicada? Como todo esto que hizo por su pueblo se nos confiere a nosotros. ¿Cómo? Haciendo intercesión por ellos. Es lo primero que dice la confesión. Les aplica y comunica la misma haciendo intercesión por ellos, uniéndolos a sí mismo por su espíritu. Hermanos, dijo Calvino una frase importante respecto a la unión con Cristo. La única razón por la cual nosotros seremos salvados es porque el Espíritu de Dios nos ha unido a Cristo. Hermanos, estaba leyendo en la semana un libro y dice que Pablo nunca usa el término cristiano para los cristianos. Sí, en Hechos 17 se llama por primera vez cristianos a los cristianos, pero ¿saben? Pablo les dice, hermanos, recuerden su identidad. Recuerden su identidad. Ya no vivan para las cosas de este mundo. Recuerden su identidad. Pongan su mirada en las cosas de arriba. ¿Sabes cuál es el término que define la identidad del cristiano según el apóstol Pablo? No es tal cual como nosotros decimos, ¿y quién eres tú? Hermanos, si le hubiésemos preguntado a Pablo, ¿quién eres tú? ¿Qué diríamos nosotros? Bueno, yo soy un cristiano. Y es correcto y sabemos lo que quiere decir. ¿Saben qué hubiera contestado el apóstol Pablo? Yo estoy en Cristo. ¿Quién eres tú? En Cristo Jesús estoy. Su personalidad, su ser, se define en base a lo que Cristo es. Por eso dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, todos los beneficios de la cruz, justificación, adopción, santificación, glorificación. Escuchen esto, hermanos. Primero tuvieron que ser hechos u otorgados a Cristo antes que nosotros los recibamos. No tengo el tiempo aquí para hablar del misterio de la unión con Cristo. Pero hermano, para ponerlo en otras palabras, ningún beneficio que el Padre te va a dar, escucha esto, hermano, ningún beneficio que el Padre te va a dar es uno que no haya pasado primero en Cristo. Es uno que primero Cristo no disfrute, haya recibido. ¿Sabes por qué vas a ser glorificado? Porque si estás en Cristo, Él fue glorificado y tú serás glorificado. ¿Sabes por qué eres justificado? Porque Cristo fue justificado y solo así es que tú puedes ser justificado. Y dirás, ¿Cristo justificado? No, hermano, ¿no has leído lo que dice Timoteo? Que fue justificado en el Espíritu. Cristo, cuando es resucitado, es declarado por el Padre justo. Uno que llevó la maldición de la ley, uno que obedeció, es justo, es declarado justo. Esa misma declaración que nosotros recibimos por estar unidos a Él. La adopción es algo que recibimos porque Cristo primero fue adoptado. Y tú dirás, ¿crees en el adopcionismo, la herejía de los primeros siglos? No, esperen, yo no digo que Cristo no era hijo eternamente, pero escucha esto, dice Romanos capítulo 1 versículo 4, que fue declarado hijo de Dios con poder por causa de su resurrección. ¿Qué quiere decir eso?
Cristo como divinidad es el eterno Hijo de Dios, pero Cristo en su humanidad no era eternamente Hijo de Dios, porque tuvo un principio su humanidad. Y cuando es resucitado, es declarado como el Vicente Regente, es declarado como el Hijo de Dios con poder. ¿Sabes por qué serás declarado Hijo de Dios? En virtud de la unión que tenemos en Cristo Jesús. Y así podríamos ir con cada doctrina, que la única razón por la cual recibes beneficios salvadores es porque estás en Cristo. Preciosa doctrina. Creo que más de 200 veces Pablo usa la palabra en Cristo en sus epístolas. Cualquier beneficio, hermano, cualquier beneficio es porque estás en Cristo. Uniéndolos a sí mismo por el Espíritu, revelando en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Hermanos, toda esta es la aplicación, persuadiéndonos a creer y obedecer, gobernando sus corazones por la palabra y espíritu. Eso me encanta, hermanos. Gobernando, rigiendo, señoreando. Miren que la confesión lo dice, tocando la puerta del corazón para ver si lo dejan entrar. Dice, gobernando por su palabra y espíritu los corazones de los hombres, para que, como dice en Hechos, creo que es capítulo 17 de Lidia de Tiatira, que el Señor abrió su corazón para que recibiese la palabra, asimismo para con nosotros. Venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación, todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla, para ganarla. Importante estas palabras hoy en día. Todo esto, todas estas aplicaciones. No porque Dios haya visto de antemano, ok, voy a dar un poco de gracia y voy a ver cómo reacciona este hombre. Entonces, si reacciona positivamente a la gracia que yo le doy, entonces, como lo vi de antemano, lo voy a elegir porque reaccionó favorablemente a mi gracia. No. Reconociendo que el hombre es incapaz y haciendo todo esto para su bendición, por su pura gracia. Ahora, hay demasiada riqueza aquí, pero en un momento voy a explicar por qué no nos detenemos tanto aquí. Párrafo 9. Perdón, no dije un título para el párrafo 8, ¿verdad? Puedes poner como título la aplicación de la redención. Párrafo 9. Cristo, el único mediador. Es importante decir que aunque la Confesión de Londres de 1689, por el deseo de mantener la unidad con sus hermanos presbiterianos y congregacionalistas, no tenía la palabra en español, casi agarran la confesión de la misma manera por deseo de mantener la unidad. Pero aquí la Confesión de Londres agrega 2 párrafos. Estos 2 párrafos no están en Westminster. ¿Y qué dice el párrafo 9? Cristo, el único mediador. Dice, este oficio de mediador entre Dios y el hombre es propio solo de Cristo, quien es profeta, sacerdote y rey de la iglesia de Dios. Y no puede, ya sea parcial o totalmente, ser transferido de él a ningún otro. Y se pone el texto, 1 Timoteo 2:5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermanos, este texto se ve clara su intención contra romanos, contra
Romanos. Este texto tiene el propósito de descartar cualquier enseñanza que dice que los santos pueden hacer intercesión por nosotros o que María es un tipo de intercesora. Cristo es el único que tiene este privilegio, este don, y no puede ser transferido a nadie. Es clara la enseñanza, ¿verdad, hermanos? Hemos llegado al párrafo 10 y puedes poner a este como título: los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo. Dice así el párrafo 10. Este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético, y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos aceptos para Él. Y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenerlos, librarlos y preservarlos para su reino celestial. Ok, este es el párrafo que ocupará nuestro tiempo en estos 20 minutos que nos sobran. Dije que en un momento iba a explicar por qué no nos detuvimos tanto en el párrafo 8 y hemos llegado al momento de explicar. La razón, hermanos, es que lo que se describe en el párrafo 8 se vuelve a mencionar en el párrafo 10, agregando algo importante. Que todas estas actividades pertenecen a un oficio en particular. Se habló, hace intercesión por ellos. ¿A qué pertenece eso? Al oficio sacerdotal. Habla la palabra o los atrae, uniéndolos por el Espíritu. Habla a los corazones por la palabra. ¿Qué es esto sino su oficio profético? Y después dice: venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. ¿Qué es esto sino su oficio real? Es por eso que no nos detuvimos tanto tiempo, porque aquí se vuelve a repetir. Y dos, no nos vamos a detener tanto, hermanos, en esto, porque después entramos a lo que es conocido como el llamamiento eficaz, la justificación, la adopción, la santificación, la fe salvadora, el arrepentimiento, y se vuelven a repetir estas doctrinas que veremos más a fondo. Los oficios de mediador. Dice en primer lugar, este número y orden de oficios es necesario. ¿Qué número? ¿De qué está hablando? Miren lo que dice párrafo 9. Y el hombre, Dios y el hombre, es propio solo de Cristo, quien es profeta, sacerdote y rey. De eso está hablando. Este número y orden de oficios, profeta, sacerdote y rey. El número es necesario y el orden es necesario. Ahora, cuando consideramos la obra de mediación, la obra de mediador de Jesucristo, debemos pensar en tres aspectos de su obra de mediador. En primer lugar, profeta, sacerdote y rey. Pero es importante algo, hermanos. Estos no son tres oficios o tres mediaciones separadas. Esta es la totalidad de la mediación. De tal manera que son distinguidos tres oficios, pero no pueden ser separados. ¿Me explico? Distinguimos dentro del oficio de mediador tres subcategorías, tres oficios que entran dentro del gran oficio de mediador. Vamos a explicarlo de otra manera. En el Antiguo Testamento tenemos ejecutados estos oficios, ¿no es verdad? Tenemos a Moisés desarrollando un oficio profético. Tenemos a Aarón desarrollando un oficio sacerdotal. Tenemos a David desarrollando un oficio real. Y diferentes oficios a través
de diferentes hombres practicando estos oficios a través del Antiguo Testamento. Sin embargo, en ninguno de ellos vemos la totalidad de esto, o los tres juntos. Hermanos, es por eso que necesitábamos a Cristo como mediador. Es por eso que los sacerdotes no eran suficientes. Es por eso que Moisés habla de un futuro profeta. Es por eso que en la administración levítica se nos habla de un futuro sacerdocio según el orden de Melquisedec. Así que Cristo tiene que fungir para ser un verdadero mediador. Estos tres oficios. Hermanos, no solo era necesario que Cristo cumpliera estos tres oficios por causa de que en el Antiguo Testamento nadie los desempeña en su mayor expresión. ¿Sabes por qué también era necesario? Y aquí necesito su atención para poder explicar este argumento. Porque Cristo es el segundo Adán. Si Cristo es el segundo Adán, es necesario que en Cristo se vean estos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. ¿Por qué? Porque Adán fue puesto en el jardín del Edén para desarrollar estos tres oficios. Él falló como profeta, como sacerdote y como rey. Adán, como profeta, debía someter la tentación de la serpiente a través de la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, sometiendo a su esposa, sometiendo a su reinado, todo bajo la voluntad del Señor, todo lo bajo la voluntad de Dios, como Cristo lo hizo cuando viene la serpiente y dice: escrito está, como un verdadero profeta que se levanta en el nombre de Dios para decir las palabras de Dios. Así debía ser Adán. Adán debía desarrollar el oficio profético, hablando las palabras de Dios. Pero no solo eso, Adán debía desarrollar un oficio sacerdotal. Y tú dices: pero ¿cómo si no había necesidad de sacrificios? Es cierto, pero había necesidad de un guardián del templo. Un guardián del templo. Y dirás: ¿y dónde estaba el templo? El jardín era el templo de Dios. Es por eso que después en el tabernáculo, se pinta el tabernáculo, se construye con imágenes de árboles, de almendros, diferentes cosas, para representar el primer templo, que era el jardín del Edén. Y por eso en la Nueva Jerusalén hay árboles, hay ríos, hay diferentes frutos, porque se vuelve a representar el jardín del Edén. Adán debía, como un sacerdote, sacar lo inmundo del jardín de Dios, sacarlo lo inmundo, rechazando a la serpiente, como lo hacían después los sacerdotes, quitando lo inmundo del tabernáculo. Así debía ser Adán. Pero Adán falló y permitió que lo inmundo entrara al jardín y que se corrompiera. Y Adán debía actuar como un rey. ¿Cómo como un rey? No como una autoridad propia, porque ese fue su pecado, actuar como una autoridad propia, sino como un rey puesto por un mayor rey. ¿Han escuchado que se ha dicho en algunos sermones: Vicente regente, un vicerregente? Eso quiere decir uno que es puesto para gobernar en lugar de otro. Eso era Adán. Adán debía, hermanos, vean esto. Adán debía expandir el jardín del Edén mundialmente para hacer un santuario mundial, un templo mundial. Que se dice en la Nueva Jerusalén que toda la gloria de Dios llena la ciudad. Eso, lo que Adán no puede hacer, es lo que puede hacer Cristo. Así que, hermanos, vuelvo al argumento. Cristo no solo debía desempeñar estos tres oficios, porque en el Antiguo Testamento estos tres oficios nunca fueron plenamente desarrollados,
sino que debía desarrollar estos 3 oficios por causa de que era el segundo Adán. Y como el segundo Adán, debía ser profeta, sacerdote y rey. Y además es necesario, porque se encuentra muy relacionado con las debilidades del pueblo. Es profeta, sacerdote y rey por las debilidades del pueblo. El pueblo es ignorante del Dios verdadero. Necesita un profeta de Dios. El pueblo está enemistado con el único Dios verdadero. Necesita un sacerdote que haga intercesión y oblación por él. El pueblo es rebelde a este Dios, a este único Dios. Necesita, por lo tanto, un rey que los someta, que los subyugue. Es por eso que en Cristo tenemos nuestro verdadero mediador, nuestro único mediador. Hermanos, nuestro completo mediador. De tal manera que ya no tenemos necesidad de otras mediaciones parciales, porque la plena ha llegado. Ok. Intentaré terminar los 3 oficios en estos minutos que tenemos, aunque repito una vez más, solo será un resumen. Hay un libro de 400 páginas de un puritano, donde solo describe en 400 páginas el oficio real de rey de Cristo, así que no esperemos que sea algo tan exhaustivo, más bien un resumen. Como profeta, párrafo 10. Este número y orden de oficios es necesario, pues por nuestra ignorancia tenemos necesidad de su oficio profético. Es evidente, hermanos, que este oficio profético tiene un lugar preeminente en los 3 años de ministerio de Cristo. Cristo era la palabra encarnada de Dios. Hermanos, esto es algo importante. El solo despliegue del carácter de Cristo era proclamación profética de quién es Dios. ¿No es lo que dice a Felipe? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía preguntas, muéstranos al Padre. Es lo que dice Hebreos, capítulo 1, que Él es la imagen del Dios invisible. Acompáñenme a Hebreos. Hebreos, capítulo 1. Versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia. Hermanos, de ningún profeta en el Antiguo Testamento se podía decir eso. Es verdad, Moisés reveló la gloria de Dios. Sí. ¿Y qué tenía que poner Moisés en su cara? Ese velo para que los demás pudieran hablar con él. Pero ¿qué pasaba a esa gloria, hermanos? ¿Qué pasaba a esa gloria? Se terminaba esfumando, se terminaba desapareciendo. ¿Por qué? Porque la gloria de Moisés era derivada, no era algo de sí mismo, era algo que recibía. Pero Cristo se puede decir que es el resplandor continuo de la gloria de Dios, la imagen perfecta del Padre. El solo hecho de la persona de Cristo, su carácter, cómo reflejaba su carácter, era testimonio profético de quién es Dios. Hermanos, ¿qué hacía un profeta? Dice, así dice el Señor. Ese era el profeta, ese era el trabajo del profeta. Hablar las palabras del Señor para revelar al Dios verdadero. Cristo, hermanos, esto es fascinante. Cristo en su sola persona, por el simple hecho de haber habitado entre nosotros y reflejado el carácter, revelaba al Padre, revelaba al Padre, revelaba a Dios. Pero
No fue la única manera en que Cristo reveló al Padre. Por causa del Espíritu Santo que reposó sobre él sin medida, una vez que ocurre el bautizo, Cristo es capacitado para revelar mayormente al Padre. Hermanos, espero que estas palabras queden claras. Miren lo que dije de Cristo. Que Cristo fue capacitado para revelar mejor al Padre. Hermanos, regresemos a párrafo 3 de la confesión. Párrafo número 3. El Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina, en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida. Ahora saltemos al final de la oración. Perdón, ahí al medio dice, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador. Vean esto. Cristo como profeta en su persona encarnada, la divinidad encarnada, refleja al Padre en su carácter, pero sus palabras, su mensaje tiene que ser dado una vez que es ungido con el Espíritu Santo sin medida. En otras palabras, Cristo creció en conocimiento. Cristo no nació conociendo todas las cosas. Yo sé, la divinidad nunca dejó de ser divinidad, pero el Hijo de Dios, dice Filipenses 2, que se despojó de sí mismo, o sea, decidió someterse a la plena humanidad para poder rescatar a su pueblo. No dejó de ser Dios. Esa es una herejía. Jamás. La divinidad no puede dejar de ser, pero se sometió a todas las debilidades humanas. Hermanos, ¿han escuchado el texto que dice que Cristo no conocía la hora en que el juicio iba a venir? En verdad no lo conocía. En verdad no lo conocía. Y es por medio del Espíritu de Dios que es capacitado. De hecho, si ustedes van, no tenemos el tiempo, pero si ustedes van a Isaías, cuando se habla de que sería ungido con el Espíritu sin medida, ¿sabes qué dice? Y hablarás buenas nuevas al pueblo. Las buenas nuevas que Cristo habla es en virtud de que el Espíritu Santo lo unge sin medida. Miren, vamos a ver estas dos verdades. En primer lugar, vamos a Juan. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esto es en cuanto a su encarnación. La persona de Cristo da a conocer al Padre. Ahora vayan conmigo a Mateo 13:35. Si no pueden ir, lo pueden apuntar. Mateo 13:35. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esta es una profecía de Isaías, que el Mesías hablaría en parábolas como cumplimiento, hermanos. Pero vean esto, el aspecto profético, el servicio profético de Cristo tiene su mayor esplendor en los 3 años de ministerio. Esto es su oficio profético en su estado de humillación. ¿Estamos conscientes, hermanos? En su estado de humillación. Pero no es el único estado en que Cristo existió o existe. Ahora existe en su estado exaltado.
en su estado de exaltación. Pregunta, ¿Cristo sigue usando el oficio profético? Sí. ¿Sigue Cristo obrando por medio de este oficio profético para hablar a su pueblo? Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cristo sigue activamente trayendo al pueblo a través de la palabra y la obra del Espíritu. Hermanos, es lo que hablamos en la conferencia cuando hablamos de la predicación experiencial. La predicación experiencial tiene esa eficacia porque cuando la palabra de Dios se habla correctamente, es como si Cristo mismo estuviese hablando las palabras a su pueblo y a través de su espíritu alimenta como si Él siguiese hablando. Él edificaría su iglesia. Y Él sigue siendo quien edifica su iglesia. De eso se trata Apocalipsis. Hermanos, Apocalipsis es el ejemplo perfecto que Cristo sigue ejecutando su oficio profético. ¿Qué es Apocalipsis? Dice Apocalipsis 1:1 que es la revelación de Jesucristo, que el Padre le dio para que lo diese a su siervo Juan y lo dijese a todas las iglesias. Así que en su estado exaltado seguía hablando las palabras a su pueblo. Ahora, en su bautizo recibió el Espíritu sin medida, de tal manera que los tesoros de la sabiduría se encuentran escondidos en Cristo. Pero ¿sabes algo, hermano? Si esto era verdad en su humanidad, en su estado de humillación, aquí en la tierra, una vez bautizado, esto ha llegado a su plenitud una vez en su estado exaltado. Hermanos, fuera de Cristo no hay tesoro ni sabiduría. Cristo sigue siendo el único agente capacitado para revelar. Ve esto. Todos los profetas en el Antiguo Testamento revelaron algo del Padre, pero ¿sabes quién se los reveló primero? Tenía que ser Cristo. Todo conocimiento que tenemos del Padre es mediado por Cristo. Pero Cristo en su estado exaltado nos revela al Padre directamente. Nos revela al Padre y en Él se encuentra todo tesoro de la sabiduría. Es por eso que dice el apóstol Pablo, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio de este mundo? Si en Cristo están todos los tesoros. Todos los tesoros de la sabiduría. La iglesia es siendo edificada porque Cristo está exaltado a la diestra del Padre. Hermanos, de eso se trata Apocalipsis. Oficio sacerdotal. Y por nuestra separación de Dios y la imperfección del mejor de nuestros servicios, necesitamos su oficio sacerdotal para reconciliarnos con Dios y presentarnos acepto para con Él. Comúnmente el oficio sacerdotal de Cristo se divide en dos partes: oblación, o sea, sacrificio, obra sacrificial; dos, intercesión. ¿Qué quiere decir con la oblación o sacrificio? Que el sacerdote, hermanos, era uno que presentaba expiación, uno que hacía obra de expiación para que la ira del Padre fuese apaciguada. Cristo, no tienen que acompañarme, pero voy a leer lo que hacía el sacerdote en el antiguo pacto. Pero en la segunda parte, hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo. Eso es parte del oficio sacerdotal, hermanos. El oficio sacerdotal era interceder, pero no era lo único que hace un sacerdote. Era sacrificar, pero no es lo único que hace un sacerdote. Un sacerdote intercede. ¿Y dónde tenemos esto mejor explicado que en Juan capítulo 17,
Cuando el Padre ora, de hecho es llamada así esa oración, ¿no? La oración sacerdotal de Cristo. El Hijo orando al Padre para que estos que han sido dados sean guardados. Hermanos, para ponerlos en términos más fácil, o para tratar de explicar esto, ¿qué tiene que ver con tu vida? ¿Sabes por qué te mantienes en pie en la fe? Porque Cristo sigue intercediendo al Padre por nosotros. ¿Sabes por qué no caerás de la fe, hermanos, si en verdad estás en la fe? Porque Cristo está sentado a la diestra del Padre y vive para interceder por nosotros. ¿Sabes cuál es la diferencia de Judas y Pedro? Mira, Judas falló una vez, Pedro 3. Pero aquí están las palabras que consuela a todo cristiano. Y espero que consuele, porque aunque fueron dirigidas a Pedro, en realidad simbolizan lo que Cristo hace por su pueblo. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero yo he rogado que tu fe no falte. Hermanos, la única razón por la que nos mantenemos en pie es porque Cristo es olor fragante, oblación fragante, aroma aceptable al Padre, de tal manera que está satisfecho, y la intercesión que el Hijo hace al Padre, porque nosotros seamos guardados, es siempre contestada, como dice Hebreos, que sus oraciones fueron contestadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Tú dirás, el texto está diciendo que hay una herencia reservada en el cielo, pero no dice que nosotros estamos reservados. Espérame que no acabé de leer todo el texto. Reservada en los cielos para vosotros. Escucha esto, hermano. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Sabes que mi confianza no está y tu confianza no debes estar, que por causa de tu desempeño llegaremos al final? ¿Sabes que nuestra confianza debe estar en que Cristo está a la diestra del Padre, olor fragante, intercesión contestada, y que por lo tanto estamos reservados para esa herencia? Hermano, es tu única esperanza. La única esperanza, porque sé que mañana, si el Señor me da la gracia, no me apartará de la fe. Es por causa de la intercesión de Cristo, que vive para interceder por nosotros. Mira lo que dice un puritano, Thomas Goodwin. Nosotros debemos nuestra permanencia en la gracia cada momento a sustentarse en los cielos e intercesión de cada momento. ¿Puedes saborear esto, hermano? Mira esto. Nosotros debemos nuestra permanencia en la gracia al sentarse de Cristo, o sea, a que Cristo está sentado en los cielos e intercediendo por nosotros a cada momento. Y tú dirás, ¿cómo intercede? Con su sola presencia intercede al Padre y no hay nada que falte. Ahora, este fue en su estado de humillación, Él intercedió con su sacrificio por nosotros. Hizo oblación por nosotros y en segundo lugar intercedió con oraciones. Hermanos, en los cielos Cristo ya no es sacrificado ni una vez más, pero ¿sabes por qué son contestadas sus oraciones? Por su intercesión en la tierra. Por su oblación en la tierra. Por su obra sacrificial en la tierra. En otras palabras, si Cristo no estuviese a la diestra del Padre para interceder por nosotros, no tendría nuestra fe. No podríamos ser ni justificados ni ninguna otra gracia que fluye de Cristo.
rey, oficio real, venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría de tal manera y forma que sea más de acuerdo con su maravillosa e inescrutable dispensación y toda su gracia, perdón, estoy mal, y por nuestra indisposición, párrafo 10, y por nuestra indisposición y total incapacidad para volver a Dios y para nuestro rescate y protección de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarlos y preservarlos para su reino celestial. ¿Cuándo comienza el oficio real de Cristo? La mayoría de nosotros tendería a pensar que una vez que asciende. Pero así como hemos visto, pensaríamos del oficio profético que era más en la tierra y ahora en los cielos no. Pensaríamos del oficio sacerdotal que era más en la tierra y ahora en los cielos no. Pero así como esos dos oficios se desarrollan en su estado de humillación y exaltación, así también el oficio real de Cristo se inauguró en la tierra en su humillación. Cristo comienza su ministerio diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese es parte de su oficio, sí, es profético en parte, pero la razón por la cual el reino se inauguró es porque el rey llegó. Es porque el Señor de todas las cosas llegó. De hecho, hermanos, piensa de la siguiente manera. ¿Qué se profetiza a Eva, a Adán y Eva? ¿Qué se les anuncia? Que la simiente de la mujer destruiría la simiente de la serpiente. Nota eso. La simiente de Eva tiene connotaciones de la promesa de Abraham, de la promesa davídica, o sea, esas palabras son de conquista, por lo tanto tienen que ver con el oficio real. Es conquista, es oficio real. Pero ¿cómo iba a aplastar la cabeza de la serpiente? Con una mordida en el calcañar. Así que el oficio real de Cristo comienza y se inaugura en su humillación. De eso tratan las parábolas de Mateo 13. El misterio del reino, el reino de los cielos es semejante. Y empieza a explicar, eso fue lo que no pudo entrar en la mente de los judíos, que como que el rey inaugura el reinado con sufrimiento. No, el rey inaugura el reinado con devastamiento, con aplastar. Pero Cristo dice, he aquí el rey inaugurando su reino a través de sufrimientos, hermanos. Cristo inaugura o Cristo actúa en su oficio real en la misma cruz del Calvario. He ahí una de las más grandes demostraciones de su reinado, soberanía y poder. ¿Por qué? Porque dice Colosenses, dice Efesios, que en la cruz despojó a todas las huestes celestiales. En la cruz el diablo fue vencido. Su oficio real, siendo el Señor de todas las cosas. Y ascendiendo y siendo resucitado, tiene autoridad para decir a su iglesia: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Cristo sigue actuando en su oficio real, subyugando, no por la espada, no por política, sino sigue subyugando a todos sus enemigos. Nosotros, habiendo sido sus enemigos, nos subyuga a través de la palabra y espíritu. Mira lo que dice el párrafo 8. Revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por la palabra. El oficio real de Cristo. De hecho, hermanos, el Salmo 110, que habla del oficio real de Cristo, es el más citado en el Nuevo Testamento por los apóstoles.
Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Estos son los tres oficios proféticos, estos son los tres oficios mediatorios de Cristo: profeta, sacerdote y rey, sin los cuales el oficio de mediador no sería completo. Entonces, vemos estos tres oficios, hermanos, como tres partes, pero de un todo, de un mismo oficio, de un mismo mediador. Son distinguibles, pero no separables. Hermanos, como dijo un teólogo llamado Herman, Cristo sigue estando tan activo en los cielos como lo estuvo aquí en la tierra. Cristo sigue obrando para someter a todos sus enemigos bajo sus pies. Todas las naciones vendrán a ser de nuestro Señor Jesucristo. Todo será hecho para Él. Y tú dirás, oye, pero han hablado de que Cristo en el cielo tuvo una cesación. Sí, pero cesación de sacerdocio en cuanto a su oblación sacrificial, pero no en cuanto a su obra de aplicación para el pueblo de Dios. Hermanos, considera esto y meditemos en esto. La única razón por la que permanecerás en la gracia es porque Él está a la diestra del Padre, siendo profeta, sacerdote y rey, para interceder por nosotros, comunicar a nosotros el único Dios verdadero y someter nuestros enemigos y sus enemigos al estrado de sus pies por su palabra y espíritu.